Bien, estamos ya en los últimos tramos de la materia, así que hoy día vamos a ver, de acuerdo a lo que estaba programado en en la semana número 11. Si ustedes han entrado a la página, ya hemos cargado la semana número 12, que sería la última semana. ¿Mm? Este, de aquí a la semana siguiente ya sería, yo diría, la última actividad. Por lo tanto, el día eh, martes próximo, que estaríamos ya el 16, sería la última clase, al menos para tratar contenidos relacionados con la materia. A pesar de eh, la situación que nos ha tocado vivir a todos, y a pesar de que hemos podido llevar adelante las clases con esta modalidad, que evidentemente no es lo mismo que eh, hacerlo de manera presencial. Seguro que ustedes también tendrán su opinión al respecto. Hay muchas cosas que quizás uno las explica distinta de manera presencial a cuando utiliza esta modalidad. Pero bueno, hemos logrado por lo menos tratar todos los temas que están incluidos en la materia. Eh, y hemos podido por lo menos realizar todos los trabajos prácticos, o vamos a poder realizar todos los trabajos prácticos. Hoy realizamos uno y la clase que viene realizaremos el último trabajo práctico. Nos quedó solamente una actividad, que es el uso de software para, para la determinación de esfuerzos internos. Para eso nosotros vamos a desarrollar una clase que va a ser precisamente, que no es obligatoria, porque bueno, esos contenidos en realidad es un contenido adicional que nosotros le dábamos a ustedes, y lo vamos a desarrollar al martes siguiente, o sea, el martes 23, en el mismo horario de clases. Va a ser una clase cortita, donde vamos a ver aquellos que estén interesados. Repito, no es necesario, no es obligatoria la clase. En el transcurso de la semana siguiente nosotros le vamos a ofrecer un pequeño software que lo vamos a subir a la página, para que, si ustedes quieren, lo pueden descargar y cargarlos en su máquina, y nosotros enseñarles un poquito cómo utilizar estas herramientas para poder determinar esfuerzos internos. Repito, la clase no es obligatoria, va a ser optativa y voluntaria. No vamos a pedir de que lo hagan, porque inclusive esa semana ya hay mesas de examen, está el primer turno de mesa de exámenes. De hecho, nosotros en la mañana estamos atendiendo la mesa de esta materia por esta modalidad. Así que bueno, eso lo vamos a informar, en todo caso, como una actividad adicional después de la semana 12. Eso es lo que les quería avisar. Respecto a la actividad de hoy día, ya está cargado todo en la semana 11. Allí ustedes pueden ver primero qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que hicimos en la semana 11, y qué es lo que vamos a hacer hoy día. En la semana 12 está cargado también lo que vamos a hacer desde mañana hasta el martes próximo, desde los cuales, por supuesto, está comprendido el desarrollo del tema, y además vamos a evaluar si hay algún estudiante que haya quedado con la necesidad de rendir, que nos esté debiendo alguna evaluación. La vamos a tomar entonces el martes 16. Si bien nosotros le llamamos global, generalmente repetimos la evaluación que el estudiante adeuda, o que por X motivo no haya podido rendir o le haya ido.
podrán acceder a esa evaluación aquellos estudiantes que de las 2 evaluaciones no hayan aprobado una de ellas. No hayan aprobado una de ellas. Entonces, si por cualquier motivo, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, no pudieron aprobarla, la rendirán nuevamente. A ese le vamos a llamar nosotros global, aunque le vamos a dar un tema relacionado con la evaluación que están adeudando. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de los mensajes, digamos, que acabo de anunciarles? Pueden abrir sus micrófonos y preguntar y consultar antes de empezar entonces con el tema. Queda, por supuesto, el tema de la carpeta. No sé si ustedes están informados, creería que sí. Nosotros no es necesario cerrar el semestre ahora, lo podemos cerrar más adelante, pero nosotros lo vamos a tratar de hacer lo más rápido que se pueda para que ustedes no se les dilate las actividades para otro momento. Es decir, queremos terminar con estas actividades. Así es que también posiblemente en el transcurso de esta semana o de la semana siguiente le pasemos las 3 direcciones, que son la de los 3 docentes, donde ustedes pueden ir a llevar sus carpetas. Lo haremos a partir de la semana que viene porque el último práctico lo desarrollaremos el martes que viene, que es un práctico muy cortito. Es un tema muy cortito, que es el tema de torsión. Así que a partir del martes que viene daremos 3 direcciones y ustedes podrán llevar la carpeta a aquel lugar que les quede más cómodo, más cerca. Ahora ya no hay tanta limitación en cuanto a la movilidad, pero lo hacemos de todas maneras con las 3 direcciones por si a alguno le queda muy lejos llevar la carpeta a alguno de los lugares. Alguna de las 3 generalmente les puede quedar más cómoda que otra. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Hola, profe, sí, yo tenía una pregunta sobre el examen final. Sobre el examen final de la Sí, materia. quería saber para cuándo íbamos a tener las regularidades para poder ocuparlas, o sea, si vamos a poder ocupar las primeras mesas. Bueno, está bien la pregunta, Florencia. Me voy a poner el audífono, perdón. Secretaría Académica de la Facultad ha establecido como cronograma de actividades para pasar las regularidades entre el 9 de septiembre y el 14 de septiembre. No obstante ello, nosotros no queremos llegar a esa fecha, precisamente para que ustedes no pierdan, llamémosle así, turnos de exámenes. Si bien difícilmente lleguemos al turno del 20 y tanto de junio, porque las mesas están empiezan el 20, el lunes 22, ¿no? Pero creo que el lunes habría que ver cuándo llevan el feriado del 20 de junio. Pero bueno, esa semana hay mesas entre el 22 y el 26 o entre el 23 y esa semana. ¿Ah? Así que ese turno no vamos a llegar. Yo creo que difícilmente lleguemos, Florencia, pero nosotros esa semana sí queremos, si ustedes nos traen la carpeta, en la semana después del 16, si ustedes nos traen la carpeta después del 16, nosotros trataremos esa semana de elevar las regularidades. De tal manera que si bien no aprovecharíamos esa mesa, podríamos aprovechar las otras. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, eso tenía duda, gracias. Y también quería preguntarle, estuve leyendo también cómo hacer la metodología de examen y tenía dudas sobre la parte teórica. Leí que iban a hacer
como multiple choice, puede ser, Eh, la parte eh, teórica, sí, o son temas que tenemos que desarrollar. sí, la modalidad que está cargada en la página este, es la que hemos utilizado en los exámenes anteriores y en realidad si por ahí podemos producir algún pequeño ajuste, pero en verdad en términos generales el examen va a ser con esa modalidad. El examen final tiene una primera instancia tienen que resolver un ejercicio y pasada esa instancia tienen que resolver un cuestionario de 15 preguntas en un tiempo determinado. Así que las preguntas son de toda es abierto, ¿no? Esa es otra de las dificultades que tiene, digamos, este tipo de exámenes, porque en presencial ustedes sacan una unidad temática y nosotros el primer tema lo preguntamos en función de la unidad temática que ustedes eligen. Acá las preguntas van a ser relacionadas con toda la materia. Y la materia en realidad, las preguntas son a veces con múltiple elección o bien con un sí o con un no. Tampoco es tan grave porque tienen que contestar de las 15 preguntas 9 para pasar, ¿no? Así que no creo que sea tan problemático esa situación. Pero en términos generales, si usted bajó el protocolo, que está abierto para todos los estudiantes, está el protocolo de cómo va a ser el examen final y más o menos ese es el formato que hemos estado desarrollando. Y bueno, hasta ahora nos ha dado resultados, no hemos tenido ningún problema. Lo hemos aplicado en petróleo y en industrial y no hemos tenido ningún problema. No sé si Profe, y al eso... final de la metodología decía que tomaban un coloquio virtual. ¿Eso qué sería? Hacernos una pregunta de algún tema teórico que dimos en las preguntas o de cualquier tema. Generalmente cuando usted llegó a esa instancia es porque ya ha pasado con éxito las dos primeras instancias. Por lo tanto, generalmente en ese coloquio lo que nosotros hacemos es un poquito eh, que usted confirme o rectifique algunas respuestas mal respondidas, valga la redundancia, o bien en el ejercicio o bien en las preguntas del cuestionario. Porque evidentemente hay siempre algunos errores, entonces, bueno, discutimos esos errores para ver si usted lo tiene claro, y si lo tiene claro, bueno, generalmente se aprueba al estudiante, salvo que el error sea muy grave, pero si el error es muy grave no pasa el cuestionario, ¿no? Es raro eso. Bien, y Pero otra pregunta más sobre la carpeta. ¿En el examen tenemos que tener la carpeta o no hace falta? Digamos, no hay que mostrarla, no, no la piden, ¿no? no, en el examen no lo vamos a mostrar, ustedes están en su casa, así que el, el- el examen, yo le diría escrito, tanto las cuestionarios como, como los ejercicios, ustedes pueden tener todo el material a mano para poder rendir. Por eso es que nosotros preparamos un examen especial, o sea, nosotros preparamos un examen previendo de que el alumno tiene todo el material disponible para consultar. Entonces el examen no es igual que uno presencial. Claro, no, Tiene pero yo sus... digo la carpeta corregida, no hay que tenerla. No hace A ver, falta, o no hay que sí. tenerla, pero sí la carpeta corregida nosotros la vamos a pedir como condición para pasar la regularidad. Claro, Por eso eso sí. Ajá. yo vengo insistiendo de que no se dejen estar con la carpeta, porque nosotros vamos a terminar el último trabajo práctico el martes que viene, y a partir del miércoles ustedes podrían estar entregando la carpeta. Después ustedes tienen que pensar de que nosotros somos humanos y tenemos otras cosas que hacer. O sea, no es que Sí. no es lo único que tenemos para hacer. Entonces, vamos a necesitar un tiempo para corregir los prácticos. Si hay prácticos que tienen algunos errores que pueden ser pasados, los vamos a pasar y los vamos a marcar, pero si hay prácticos que están muy mal, los vamos a tener que devolver y van a tener que volver a presentar la carpeta. Entonces, bueno, ese ida y vuelta es lo que a mí personalmente me preocupa, de que no vamos a llegar al primer turno de examen. Este,
Claro. Así que esa es la realidad del tema, pero yo quisiera la semana esa del veintitanto, del 22 en adelante, por lo menos estar enviando las planillas de regularidad, ¿no? Ese es nuestro Bien, objetivo. Y los vamos a tener informados. Yo todas estas cosas, nosotros la cátedra los va a informar a través de los mensajes, le va a decir, mire, tal día se han enviado las planillas de regularidad, ¿eh? Para que ustedes constaten su regularidad en el sistema. bien. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Porque acá en el chat veo, tengo varias, pero a ver, no sé si he contestado ya alguna. Antes del 23, imposible, por lo que ya expliqué. Si estamos terminando el 16. También a los docentes nos oponen la mesa inmediatamente terminado el cursado. Eso por ahí es difícil de poder, ¿eh? Sobre todo que hay actividades que más dependen de usted que de nosotros. Pero bueno, sí, repito, acá me pregunta Luna si para el 30 sí. Bueno, lo acabo de contestar, ¿no? Trataré esa semana el veintitanto de pasar la regularidad. Eh, con respecto a la vuelta a actividades, si usted tiene más novedades de nosotros, supuestamente las clases no es, eh, lo que nos han informado a los docentes de que la presencialidad se va a recuperar en principio, de acuerdo a la reglamentación que está vigente, a mediados de septiembre. ¿Mm? O sea que el segundo semestre se va a empezar virtual. A mediados de septiembre en esas 2 semanas se van a realizar todos los coloquios globales, exámenes que no fueron tomados porque se necesitaba presencialidad, qué sé yo, alguna materia que necesite laboratorio, por ejemplo. Entonces esas semanas se van a cerrar y las clases estarían empezando aparentemente en presencialidad en el mes de octubre, de los cuales solamente las autoridades están previendo que de manera presencial vamos a tener 8 clases de las 15 que habitualmente tenemos. Así que bueno, eso es lo que se está manejando en función del panorama que hay hoy día. Quizás mañana cambie, no sé, pero es lo que hay hoy día y lo que nos han enviado a nosotros las autoridades dentro de las resoluciones que han emitido. La carpeta, López, Agustina, la carpeta, ya dije que es una carpeta por grupo, ¿eh? Nosotros tenemos registrados los grupos, salvo que haya algún estudiante que por X motivo haya cambiado, voy a pedir de que la carpeta venga en la carátula con el grupo para que nosotros verifiquemos si era el grupo que ustedes nos pasaron o se modificó. Bueno, posiblemente se haya modificado. Esta situación ha obligado a muchos estudiantes a cambiar su proyecto de vida. Entonces puede ser de que haya alguno que se haya bajado y que haya decidido no cursarla ahora y cursarla el año que viene, etcétera. Así que repito, es una por grupo. Si los integrantes del grupo han aprobado las 2 evaluaciones y la carpeta está aprobada, se le pasa la regularidad a todos los integrantes del grupo. Después, si alguno le tiene cariño a la carpeta, bueno, que le saque fotocopia o se quede o le pide a su compañero los prácticos que no hizo. Y si alguno termina odiando la carpeta, no hay ningún problema, la pueden tirar, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Lo dije de manera capciosa. Yo siempre digo que hay cosas que a veces hay que guardarla porque en la vida profesional después les va a servir. Bueno, ok, todavía tenemos una semana para caminar juntos, así que no se preocupen, no termina hoy día el mundo, ¿ah? ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día. Ustedes deben haber hecho una lectura previa de eso. Yo voy a destacar los aspectos más importantes del tema para después pasar al trabajo práctico. Por otro lado, si están aquí algunos estudiantes que rindieron el recuperatorio hoy día, bueno, el ingeniero Gustavo Chiachini está corrigiéndolos, así que en los próximos días tendrán los resultados de eso, ¿eh? Así que también estamos al día nosotros con esa actividad. No estamos atrasados, no debemos
no debemos cosas. Así que por lo pronto entonces yo voy a compartir la pantalla para pasar el archivito del tema de hoy día. Bueno, este tema en particular este tema en particular habla sobre elementos verticales, que habitualmente llamamos columnas. Y le prestamos mucha atención porque la falla de una columna, como muestra, por ejemplo, la fotografía que está ubicada a la derecha de la diapositiva, produce o provoca prácticamente el colapso de la estructura. Nosotros vamos a ver dos temas, básicamente hoy rápidamente. Cuando la columna es muy esbelta, por lo tanto tiene problemas de que, fíjense, tiene este dibujito del puente con una columna fallada, tiene problemas de que tiene una flexión lateral. Ese concepto se llama el título de la unidad temática, que es inestabilidad elástica. Precisamente tiene esta flexión lateral. Entonces, para que esto no ocurra, vamos a ver realmente cómo se trabaja. Y el otro efecto es de que, en general, no hemos visto qué pasa cuando un elemento estructural no solamente tiene esfuerzos axiales, sino también tiene momentos. Entonces, vamos a ver cómo dimensionamos o cómo le damos una sección cuando la columna no solamente tiene carga axial, sino tiene momento. Ahora, la columna es un elemento utilizado muy frecuentemente, y como yo les decía, fíjense que la falla de una columna evidentemente produce el colapso total de la estructura. Si fallara, por ejemplo, una viga, porque ustedes, no sé, nos equivocamos, por ahí uno discute con el estudiante, pero resulta que los esfuerzos internos están bien y el dimensionamiento está mal. Bueno, evidentemente está mal, porque no puede haber una cosa bien hecha y la otra mal, porque pasa esto, la estructura falla. Y nuestra profesión, inclusive la de ustedes, son profesiones de riesgo para la sociedad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros tomamos ciertas decisiones. Entonces, la columna, repito, por distintos motivos, puede deformarse, como está indicada en el pórtico de la derecha, y ese pórtico, fíjense que la carga está viajando, la carga, el esfuerzo axial que ustedes saben determinar, está viajando por una sección distinta a donde reacciona la columna, porque realmente la columna reacciona en el punto donde está vinculada. Entonces allí hay una excentricidad entre la carga y la reacción que produce un momento. Y ese momento a veces es conocido como momento de segundo orden, que a veces no son tenidos en cuenta y producen este tipo de situación, que son muy catastróficas realmente. Entonces, respecto a las columnas, nosotros vamos a trabajar igualmente con lo que ustedes ya conocen, perfiles doble T, pueden ser perfiles tubulares, ¿está bien? De sección cuadrada o de sección rectangular. Sí, aquí podemos utilizar también los de sección circular. Muchos de ustedes me preguntaban en las consultas si yo podía utilizar una sección circular en flexión. Sí, se puede utilizar, pero no es común,
porque la sección circular en flexión no es eficiente. Si lo es eficiente, por ejemplo, un perfil doble T, o un perfil tubular, o un perfil C. Entonces aquí ven, por ejemplo, cómo a veces nosotros insistimos, tienen una sección que está compuesta por dos perfiles U, que fue motivo de uno de los temas de la evaluación. Fíjense, acá está la columna con un perfil U puesto en esta posición, sigan el mouse mío, y otro puesto en esta posición. Y después, bueno, las uniones generalmente son uniones con tornillos de alta resistencia. Hay distintas formas de poder solucionar esto. También tenemos columnas de madera, ¿no? Me refiero al acero y a la madera precisamente porque son los dos materiales homogéneos que vemos en esta materia. Nosotros no vemos en esta materia toda la teoría del hormigón armado, que es una materia especial y se dicta en otros cursos. Pero sí ustedes van a ser capaces de poder diseñar columnas compuestas de madera o bien compuestas de acero, como las que vemos aquí en la figura. Entonces me estoy refiriendo prácticamente a estos elementos verticales. Repito, también las hay de hormigón armado o las hay de hormigón prefabricado. Si bien también son muy utilizadas, pero son elementos que no vemos en estos cursos y se ven en cursos generalmente donde el ingeniero va a ser un ingeniero estructuralista y fundamentalmente en ingeniería civil. Bueno, este es el ejemplito que ya está en el apunte, que ustedes deben haber leído. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la columna es muy esbelta, ¿no es cierto?, y se le aplica una carga vertical, fíjense que esta carga vertical, que de alguna manera podría representar la condición de vínculo, el esfuerzo interno que ustedes han calculado viaja por la línea curva. Entonces produce un momento adicional que es la carga por la deflexión, llamada en este caso flecha, como lo que aprendieron a calcular la clase pasada en flexión, flecha. Entonces aparece un momento adicional. Ese momento adicional es el que es generalmente dañino y puede provocar el daño o el colapso de la estructura. Este problema fue estudiado hace muchos años por Euler. Euler lo expresó a través de una ecuación diferencial, en el cual esta ecuación diferencial es el módulo elástico por el momento de inercia por la derivada segunda de y respecto de x es igual al momento. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que es esta función y? Bien, esta función y no es nada, no es otra cosa que la función de la deformada. ¿Está bien? La función de la deformada. Que ustedes ya lo vieron cuando vieron la unidad temática anterior. En este caso, nosotros, ¿cuál es el caso? Acá el momento que aparece en la ecuación de Euler, o en la ecuación de la línea elástica, se iguala momento interno al momento externo. Este que está aquí, el momento interior, es el EI derivada segunda de I respecto a X, y el momento exterior está dado por P por I, que es precisamente este momento que vimos en la figura anterior. Entonces, bueno, trabajando con esa expresión, etcétera, etcétera, se llega a una ecuación diferencial de este tipo. Esta ecuación diferencial, que es una ecuación de segundo grado, no es un problema, es un problema matemático, no es un problema ingenieril, y ya tiene solución matemática. Y tiene, fíjense qué forma tienen estas. Tienen una función de senos o de cosenos. ¿Está bien? Porque esto, si ustedes pensaran, es una curva de seno, ¿no? Entonces la solución de esta ecuación diferencial ya viene resuelta y es de este tipo. Es de este tipo. Así que bueno, sacando la derivada primera, sacando la derivada segunda, y puedo encontrar los valores de las constantes para reemplazarla en esta expresión, en la expresión 1, y encontrar la expresión de Euler. Ahora no viene al caso repasar ese aspecto. Pero fíjense aquí sí tenemos entonces la expresión de Euler, que es conocida y la que en algunos casos
vamos a utilizar para la resolución de estos problemas y de algunos ejercicios que vamos a hacer. Veamos de qué depende. Entonces, la carga que es capaz de tomar la columna es igual a pi cuadrado por el módulo elástico por el momento de inercia dividido L. L es la longitud. ¿Está bien? Entonces, fíjense, pi cuadrado es una constante, E es el módulo elástico. Bueno, no es lo mismo tener madera que tener acero. Es decir, la madera tiene un módulo elástico, el acero tiene otro módulo elástico. Por otro lado, aquí lo voy a agrandar un poquito. Si uno presta atención, está el momento de inercia mínimo, no el máximo. Porque alrededor del eje donde el momento de inercia mínimo es donde la pieza se va a deformar o va a flexar. ¿Quedó claro? Así que con esta ecuación de Euler, que Euler la dedujo por allá por hace bastantes años, bueno, tenía algunos problemas, que ya lo vamos a citar, que después esta ecuación fue modificada, porque ya les voy a citar cuáles son los problemas de la ecuación de Euler. No es que la vamos a utilizar tal cual está indicada aquí en la figura. Ahora bien, esta expresión de esta longitud L depende de las condiciones de vínculo de la columna. Mire, si efectivamente la columna está articulada, bueno, la columna toma una forma de pancita de banana. Pero si yo cambio la condición de vínculo, cambia la forma en la cual se deforma. Entonces, allí aparecen los famosos 4 casos de Euler. El primer caso, en el cual es la barra o la columna, está articulada, entonces la longitud, vuelvo acá a la expresión de Euler, el L que entra en el denominador de la expresión de Euler, ¿está bien? El L es igual a la longitud real que tiene el elemento. Ahora, si la columna está con una condición de vínculo de tercera especie en la base y un vínculo de primera especie o en la cabeza, o articulada en la cabeza, la deformada tiene esta forma. Entonces la longitud es mucho menor, la que se deforma. Aquí en el primer caso se deforma mucho más. Entonces la longitud es 0,707 de L. Esto revisen porque no está, estas 4 casos no están en los apuntes de clase, por X motivo nos hemos olvidado de tipearlo. Tengo que ver si en la última versión se agregó, pero si no, agréguenlo ustedes a mano, que son las longitudes de pandeo en función de la condición de vínculo que tiene la columna. Si la columna, esa longitud se define generalmente la longitud entre 2 puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir punto de inflexión? El lugar donde cambia de curvatura la pieza. Entonces, en el segundo caso, fíjense que más o menos a 0,3 de L cambia de curvatura. Pasa de una curvatura cóncava a una curvatura convexa. Si el elemento está empotrado y empotrado, es decir, un vínculo de tercera especie en la cabeza y tercera especie en el pie, bueno, la longitud se reduce a la mitad. Y si el elemento está solamente empotrado, que es muy común, por ejemplo, columnas de naves industriales, ¿no? Que algunas fotos, por ejemplo, a ver si veo algunas aquí, vuelvo a esta foto, por ejemplo, estas columnas, a lo mejor aquí arriba tiene, o esta columna, está suelta a nivel de capitel en una de las direcciones. Por lo tanto, está empotrada y libre arriba. Es muy común generalmente para naves industriales. Entonces, en ese caso, el L sub K es 2 veces la altura del elemento. Entonces, la expresión de Euler, ¿qué me permite a mí determinar? Bueno, como yo lo tengo en función del momento de inercia, yo puedo despejar aquí el momento de inercia y ver cuál es el momento de inercia que yo necesito. Aquí lo voy a poner aquí. El momento de inercia que yo necesito para soportar la carga axial a la cual está solicitada la columna. Ahora bien, ¿cuál fue el problema de la expresión de
de Euler, haciendo una revisión crítica de la ecuación de Euler, ¿no? Primero, si bien está el momento de inercia, la sección puede tener un momento de inercia suficiente, pero puede tener un área que no sea suficiente. Fíjense que en la ecuación no está el área, ¿no? Y eso no es, a ver, no le vamos a echar la culpa a Euler. Lo que pasa es que Euler, por allá por 1800, cuando la dedujo, bueno, a lo mejor no era un problema. Pero entonces, repito este concepto, la pieza puede tener un momento de inercia adecuado, pero puede tener un área que no sea la suficiente y puede colapsar por aplastamiento, que es lo que está acá, ¿no es cierto? O sea, momento de inercia suficiente, pero el área no sabemos qué pasa, entonces para cuando las esbelteces son pequeñas, la pieza, al no tener el área, la columna, puede fallar por compresión. Y el otro problema que tenemos es que el módulo de elasticidad no es constante. ¿Recuerden el módulo de elasticidad del acero? El módulo de elasticidad del acero va variando en función de la deformación. Por lo tanto, este valor tampoco es constante. Entonces ahí hay algunos parámetros que vamos a tener que corregir en la ecuación de Euler. Entonces, si uno grafica la ecuación de Euler, más o menos la trabaja un poco, puede llegar a una expresión de tensión versus esbeltez. A lambda, esto repito para ustedes, esto se le llama lambda, y se le llama esbeltez, y la esbeltez, que va a ser un parámetro importante para nosotros para el dimensionamiento, es la longitud dividido el radio de giro mínimo. El radio de giro lo aprendimos en características geométricas de las secciones. Y este L que está aquí es alguno de los L's de los casos de Euler, ¿no? Alguno de los ejes, alguno de los L de los casos de Euler. Entonces, me aparece esta ecuación. Entonces, fíjense que la ecuación de la tensión en función de la esbeltez tiene esta variación. O sea que para esbelteces pequeñas, ¿qué me decía Euler? Es capaz de soportar grandes tensiones. Y para esbelteces muy altas, estoy por aquí, ¿no? Es decir, es capaz de soportar pequeñas. Voy a hacer el dibujito. Entonces, para esbelteces muy pequeñas, estoy aquí. Entonces, fíjense que los valores son relativamente altos, los valores de tensiones, ¿no? Si me van siguiendo el mouse ¿no? En azul. Si ahora efectivamente las esbelteces son altas, estoy por aquí, fíjense que los valores son muy pequeños, los valores de tensiones. ¿Y qué implica que las esbelteces sean altas o sean bajas? Bueno, miremos la ecuación de esbeltez. A igual longitud, depende del radio de giro, ¿no? Depende del radio de giro. Si la sección, el radio de giro, ¿se acuerdan? Era la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Por lo tanto, el radio de giro está relacionado con el área y está relacionado con el momento de inercia. Quiere decir que si yo tengo una sección muy pequeñita, la esbeltez va a ser muy alta. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se vio que realmente la expresión de Euler tenía validez para ciertos valores de esbeltez. Porque claro, cuando la esbeltez era muy pequeña, quería decir que la columna, en este caso la columna, no tenía problemas de esbeltez. Entonces la columna fallaba por aplastamiento. Entonces se puede demostrar, que aquí está hecho, para un determinado tipo de material, por ejemplo para el acero F24, que es muy común utilizarlo en la práctica, el F24 o el F22, se calculó el valor de la esbeltez y se vio que para el módulo elástico y para una tensión de fluencia en el acero, más o menos la esbeltez era 100. O sea que la expresión de Euler es válida para valores de esbelteces mayores a 100. Y para valores de esbelteces menores de 100, la pieza no falla
por inestabilidad elástica. La pieza falla por aplastamiento, es decir, por compresión. Ocurre esto. Es decir, esbeltez es pequeña, falla por compresión. Quiere decir de que la sección es tan pequeña que la sección colapsa porque no tiene la sección suficiente. Ese sería el concepto por el cual se produce la modificación de la ecuación de Euler. Entonces, hubieron muchos autores que posteriormente dijeron, bueno, entonces, a partir de 100 creciente, 150, etcétera, es válida la expresión de Euler. Pero para valores menores aparecieron muchos otros autores, que ustedes lo ven en los apuntes, como Ted Mayer o Johnson, que estudiaron que la variación no era una variación parabólica creciente que crecía indefinidamente, sino que se achataba y se limitaba el valor de la tensión. Por lo tanto, para valores de esbelteces menores de 100, en el caso del acero F24, la pieza falla por compresión. Para el caso de tengo que admitir, ahí está. Para el caso de esbelteces mayores de 100, la pieza falla por inestabilidad elástica. Digo 100 para el acero F24, pero para la madera tendrá otro lambda límite y para otro tipo de acero tendrá otra esbeltez límite. Bueno, ahí están sacados los valores de Tegmayer. Esto ahora no es necesario que nos detengamos. Me interesa ver la ecuación. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta todo esto para el dimensionamiento? Que son los ejercicios que vamos a ver en el trabajo práctico número 11. Hay dos métodos. El primer método es conocido como el método omega. Y el segundo método es conocido como el método de Donkey. Estos dos métodos los vamos a aplicar en los trabajos prácticos. El método omega se define un coeficiente, precisamente el omega, que es la relación entre la tensión admisible del material que estoy utilizando, dividido la tensión admisible a pandeo. La tensión admisible de pandeo no existe como tal, pero lo que sí sabemos es que es menor que la tensión admisible, porque la pieza se deforma demasiado, ¿no es cierto? Y por lo tanto falla por esa deflexión lateral que toma la pieza. Entonces, este omega generalmente es mayor que 1, porque el sigma P admisible, que no existe, repito, ningún fabricante a ustedes le va a dar ese valor, es menor que la tensión admisible y por lo tanto vale 1. Pero no lo vamos a necesitar para el dimensionamiento. Ustedes ya saben sacar la tensión admisible teniendo como dato la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad. Entonces, lo que nosotros nos vamos a plantear es que una situación intermedia. Si yo quiero aplicar esta relación que aprendí en la unidad temática número 6, que la carga dividido el área tiene que ser menor que la tensión admisible, para el caso de pandeo, que es el caso que estoy viendo, inestabilidad elástica o pandeo, no lo puedo comparar con la tensión admisible del material, sino lo tengo que comparar con la tensión admisible P, que es al pandeo. Pero bueno, de aquí despejo el sigma P y me queda la tensión admisible y el omega. Por lo tanto, la ecuación que uso cuando el elemento es esbelto no es esta ecuación, repito, P sobre A, sino es esta última ecuación, que es P por omega sobre el área, menor o igual que la tensión admisible. ¿Me siguen hasta ahí? Hago una reflexión y después hago un descanso para que usted haga una pregunta. Miren, entonces, en esta ecuación, ¿qué tengo yo como dato? Bueno, tengo como dato el esfuerzo axial que ustedes saben determinar por esfuerzos internos y tengo como dato la tensión admisible. No tengo como dato el omega,
que ya voy a explicarles cómo se obtiene en función de la esbeltez, y el área. Por lo tanto, yo acá tengo una ecuación, ¿no es cierto?, de verificación que tiene dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Bueno, adopto un área y verifico la condición de resistencia. Si no verifica esta condición, repito el procedimiento. Por eso es que el método Omega es conocido como un método iterativo. Lo tengo que hacer tantas veces sea necesario, hasta tanto la ecuación quede verificada. Voy a hacer un pequeño descanso ahí para que ustedes hagan algunas preguntas, si es que hay algunas preguntas. Si no, sigo. Profe, al principio cuando iguala los momentos, que iguala el momento exterior con el momento interior, es como analizando justo en el momento de colapso, por así decirlo. En el momento, cuando uno iguala acá, lo que está haciendo es fundamentalmente esta situación, aclarar esta situación que está aquí, vamos a suponer de que es una situación extrema, que si yo aumento un poquito la deformación, la columna colapsa. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, en definitiva, en esta igualación de momento, es este valor de I es el valor, o el F, es el valor máximo posible sin que la columna colapse. Ese sería el concepto, ¿no es cierto? Es un valor límite, es un valor límite. Para este caso, ¿no? O sea, digamos, a ver, estoy estudiando la columna en equilibrio. La columna puede estar deformada, ¿ok? Puede estar deformada, pero está en equilibrio, ¿sí? Ahora, como yo siempre les dije, las estructuras, todo se deforma, ¿sí? Pero yo le pregunto a usted, si usted ve una mesa, ¿no es cierto?, con sus cuatro patas que tienen esta forma, ¿usted apoyaría su computadora ahí? No, de una forma tan extrema, no. No, ¿no es cierto? Bueno, pero está en equilibrio, ¿ok? Pero claro, quizás si yo aumento mínimamente la carga, quizás va al colapso. A ese valor de F se está refiriendo cuando hacemos esta igualdad, ¿sí? A esta igualdad. No sé si eso aclara la pregunta. Bien, sí, era justamente eso. Gracias. Después no lo vamos a usar, no se preocupe eso. Eso es solamente para poder llegar fundamentalmente a la expresión de Euler, ¿no? Es una cuestión matemática, no se preocupe. ¿Profe? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Yo tenía una duda porque ahí estaba viendo que usted en el apunte tiene anotado como que es otro acero. No sé si eso lo cambiaron y no salió después en el cuadernillo, porque yo tengo anotado ST37. sí, tiene cuadernillo viejo. Ah, bien. Entonces, Nosotros, lo que pasa, le explico, no tiene, el ST37 equivale al F24, lo que pasa es que comercialmente después cambió. Es una denominación comercial, tampoco se preocupe, ¿no? bien, bien, bien. Bien. Tampoco es debido a muerte, no sé si me interpreta. Lo que No, sí, pasó sí. que fue comercialmente, cuando cambiaron las normas por allá por el año 2000, nosotros veníamos con la denominación alemana. Entonces los aceros se denominaban ST. Después en el 2000 pasamos a copiarle a los americanos. Entonces los aceros pasaron a llamarse F. Y el número que está al lado sería la tensión de fluencia, F24 megapascal, ¿no es cierto? Pero nada, fíjese que acá abajo, límite de proporcionalidad para el acero ST37, ¿sí? No importa eso, porque yo voy y pregunto, a ver, che, ¿con qué acero vamos a hacer esto? Y lo vamos a hacer con un acero, ojo, que si usted va todavía hay tipos que le dicen, yo tengo acero ST32 o ST20. No importa, lo importante es saber estos valores. ¿Cuál es su tensión de rotura? ¿Y cuál es su tensión de fluencia? ¿Y cuál es su módulo elástico?
Y después llámele como quiera, llámele F24, llámele S37, llámele Pepito, llámele Honguito, como usted quiera. Pero lo importante es qué características tiene el material del proceso de fabricación para que usted pueda sacar su esbeltez límite. No sé si quedó claro. Bien, bien, perfecto. Gracias. De nada. Bien, y el segundo método es conocido como método de Doncke. Este primer método que yo les decía, si bien es bueno, tiene la dificultad de que ustedes tienen que hacerlo de manera iterativa. Y aún para el que no tiene experiencia, de hecho me pasa y me incluyo, ya llevo muchos años en esto, elijo un perfil y nunca le pego, o sea, tengo que hacer 2 veces el procedimiento, o 3 a veces. Entonces aparece Doncke, Don Doncke, y Doncke es un procedimiento que me conduce a la solución final sin necesidad de interactuar, de hacer iteraciones, sin necesidad de hacer iteraciones. Y Doncke se basó en una propiedad que tienen las secciones. De hecho, siempre yo le digo a los estudiantes, los invito a verificarlo. Ustedes, por ejemplo, agarran un perfil cualquiera de la tabla y hacen la relación del área del perfil. Por ejemplo, agarren un IPN 200. Vean qué área tiene y vean qué I mínimo tiene. I mínimo al cuadrado les va a dar un número. Doy un ejemplo, 23. Ajá. Ahora agarro un IPN 30. Miro su área y miro su horario de giro. Y me da 33. Esto parece cosa mandinga. Ahora elijo un perfil 36. Hago y me da 33. 32, 80, 33. O sea que esta es una característica geométrica de los perfiles. Entonces Don Doncke se basó en esta característica geométrica de los perfiles y definió 2 tipos de área. Un área 0 sin pandeo y un área A con pandeo. O sea, el área 0 sin pandeo la definió dividiendo la tensión admisible, pero el área con pandeo la definió con la tensión sigma P admisible, que no existe, no es verdad. Entonces sacó una relación donde en vez de incrementar la carga axial, incrementa el área. Fíjense, el área es igual al omega por el área 0. El área es igual al omega por el área 0. Quiere decir de que el área que yo necesito para tomar el efecto de pandeo o de inestabilidad elástica es el área que yo necesitaría para el efecto sin pandeo multiplicado por el coeficiente omega. Ese sería el Doncke. Y después trabajó con las relaciones de estas relaciones que eran constantes de los materiales, y llega a un valor de esbeltez que Doncke le llamó lambda 0. Entonces, lambda 0 es igual a lambda por EMA, donde estos valores, no se preocupen, están tabulados. Y habría que ver entonces cómo utilizar el método de Doncke. Ustedes tienen en los apuntes esta planillita, voy a achicar un poquito, que por supuesto está hecha para determinado tipo de material. Todo material tiene su coeficiente omega. Por ejemplo, el acero F24, que es equivalente al S37, denominación vieja, denominación actual. Entonces tienen esta tabla donde vamos a sacar los coeficientes omega y donde también vamos a trabajar con los lambda 0, estos del método de Doncke. Lo vamos a ver en los ejercicios, pero ahora se los adelanto. ¿Cómo se lee esta tabla? Supónganse que ustedes pudieron calcular la esbeltez. Voy a ver dónde la tenía. Acá creo. Ahí. Miren, la esbeltez es la longitud dividido el radio de giro mínimo. ¿Ok? La longitud es alguna de estas 4, en función de la condición de vivo. Por lo tanto, la esbeltez yo lo puedo sacar. Entonces, la esbeltez está en la columna celeste de la izquierda, 20, 30, 40, 50. ¿Me siguen? Bien.
Y los coeficientes omegas están en el amarillo clarito. ¿Mm? Entonces, si el lambda hubiera dado 40, omega es 1,31. ¿Lo ven todos? Sigan esta explicación. Si el lambda me hubiera dado 40, el omega es 1,31. Pero si el lambda me hubiera dado 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, el omega es 1,45. ¿Quedó claro? ¿O lo explico de nuevo? Sí, profe, quedó claro. Ok. Bien, lo vamos a hacer en los ejercicios. Bien, el valor de lambda 0, vuelvo a Don Donque, el valor de lambda 0 es el lambda 0 que sale de la pieza sin pandeo. Ese lambda 0 ya lo vamos a calcular. Este lambda 0 que está acá es el que está acá en la tabla. Entonces, si el lambda 0 se entra por la fila de abajo, por la fila de abajo. Si el lambda 0 me hubiera dado 128, acá está, miren, 128, el omega 0 no es el omega, ya vamos a aplicar el método de Donque, el omega 0 hubiera dado 1,98. Pero si el lambda 0 me hubiera dado 129, bueno, está entre 128 y 130. Yo puedo hacer una interpolación entre 1,98 y 2. O bien, puedo optar el más desfavorable, 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que el lambda 0 es el que me va, perdón, acá a ver dónde lo vi yo eso. Bueno, no lo tengo acá. El lambda 0 es el que me va a incrementar el área. El que me va a incrementar el área. El omega 0, este que está acá, es el que me va a incrementar el área. Por lo tanto, si adopto el mayor, estoy del lado de la seguridad. Entonces, los lambda 0 se entran por debajo y son valores arbitrarios. Por ejemplo, hay dos tablas, llega hasta 230, después las EBTS son muy grandes. Por ejemplo, si me da 465, el omega 0 es 6,46. Entonces, ustedes tienen que buscar un lambda 0 que sea lo más cerca posible del lambda 0 que a ustedes les ha dado. Cuando hagamos los ejercicios, lo vamos a volver a verificar. O sea que esta tabla les da dos valores a ustedes. Les da los valores omega en función de lambda y les da los valores de omega 0 en función de lambda 0. ¿Quedó claro eso? Lo vamos a ver después en los ejercicios, no se preocupen. El segundo y último tema, antes de pasar a los ejercicios, lo vamos a hacer de manera muy resumida, y es lo siguiente. Fíjense, este por supuesto es un pórtico mucho más grande, pero ustedes han aprendido a calcular, por ejemplo, un pórtico de 2 columnas y una viga. Entonces uno puede ver de que acá tengo mis esfuerzos normales. Pero también ustedes han aprendido a calcular del pórtico los momentos flectores. Entonces, cualquier sección, por ejemplo, de la columna, esta sección que estoy acá indicando con el mouse, tiene en esa sección un momento, pero también tiene un esfuerzo axial. ¿Está? Tiene un momento y un esfuerzo axial. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué ecuación uso? Porque en los métodos anteriores, en esto que está acá, solamente tenía un esfuerzo normal. ¿Qué pasa si ahora le agrego un momento? Ese sería el objeto de esta segunda parte. Entonces, retomando ustedes ahí lo tienen en el apunte, es como tener una columna o un elemento traccionado
el esfuerzo axial puede ser de tracción o puede ser de compresión, ustedes lo aprendieron. Entonces tengo no solamente un esfuerzo axial, sino también tengo el momento, ¿no? Entonces en la parte de abajo el esfuerzo axial puede ser de tracción y compresión, y el momento, en este caso, se puede descomponer como P por L, P por E, perdón, P por E, P por la excentricidad. Entonces, allí en el apunte, esto lo tienen desarrollado. Voy a explicarlo más sintéticamente, y voy a cambiar para que me entiendan este concepto. Bueno, vamos a imaginar que, por ejemplo, uno tiene una columna, la voy a poner ahí, ¿ah? Y que en esta columna yo tendría, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a utilizar esta. Tiene la carga axial, ¿ok? Y tendría, por ejemplo, un momento. Ok. Me van siguiendo, ¿no? Ustedes, en realidad se los explico por este lado, porque es mucho más simple. Miren, el esfuerzo axial, ¿qué es lo que nos estaría produciendo? Que, por ejemplo, la fibra, A, ¿no es cierto?, que está ubicada allí, pase, por el efecto de la deformada, pasa a una nueva posición, por ejemplo acá. Entonces, la A pasa, por darle un ejemplo, a la A', si quieren, A'. Entonces, sufre un acortamiento debido al esfuerzo de compresión. Ahora sumemos efecto. ¿Qué pasa por el momento? Bueno, el momento hace de que la sección gire. ¿Ok? Entonces, esa última, por ejemplo, que la voy a dibujar, a ver, bueno, ahora ya no la puedo dibujar en rojo, pero no importa, esa última sería la posición final. Entonces, si yo ahora veo las fibras, veo de que hay algunas fibras que se alargan y otras fibras, estas por ejemplo, estas fibras que estoy dibujando ahora, se alargan, y hay otras fibras que se acortan. ¿Ok? Entonces acá tienen superposición de efecto. Primero una compresión y después una rotación. Bien, ahora vamos al diagrama de tensiones. ¿Qué produce la compresión? Bueno, la compresión me produce un diagrama de tensiones que es rectangular, y en este caso todas esas tensiones, bueno, no me van a hacer todos los dibujitos, pero bueno, ahí está. ¿Cuánto valía esa tensión? La tensión, que ustedes la saben calcular, le voy a poner así, T es igual al normal dividido el área. Está en mayúscula, lo quiero en mayúscula. La tensión, 1 le voy a poner, dividido al normal, es igual al normal dividido el área. Eso lo hemos sabido, lo hemos calculado. El normal es, por supuesto, esto.
y este sería el momento. Bueno, ¿qué aprendí también de lo que ustedes hemos de flexión? Lo voy a dibujar un poquitito más abajo. Bueno, de flexión aprendí, ahora voy a aplicar el principio de superposición. Entonces, por flexión tengo un diagrama que tiene esta forma. Eso ustedes ya lo saben hacer. ¿Y esta tensión cuánto varía? Entonces, la tensión debida al momento era igual al momento por la distancia a la fibra dividido el momento de inercia referido a eso. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo aquí sumo estos dos diagramas? Porque el efecto tengo el normal y el momento. Entonces, aquí voy a sumar estos dos diagramas. Voy a poner una suma. ¿Y qué me da como resultado la suma de estos dos? Voy a poner, me da igual a. Bueno, lo tengo que dibujar acá abajo. Paciencia, así es la vida. Entonces, imaginarán que es mucho mejor la pizarra, pero bueno, la vida es así. Bueno, entonces, supongamos, ¿este qué signo tiene? Negativo. Este tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque es de compresión. ¿Ok? Y este tiene signo positivo y negativo. Por ejemplo, supongamos que este sea positivo y este sea negativo. Tengo que sumar negativo, positivo. Entonces acá me va a dar, dependiendo de la relación entre las cargas que tengo actuando, me va a dar más pequeño o más grande, dependiendo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, algo más chiquito, porque estoy sumando negativo con positivo. Y aquí tengo algo mayor. Entonces el diagrama resultante es un diagrama que tiene esta forma. Entonces estoy sumando negativo, positivo, me va a dar, supóngase, algo negativo, y negativo, negativo, más negativo. Conclusión. Entonces, los diagramas ya es la suma de un diagrama debido a tracción o compresión más un diagrama debido a momento. Entonces, los diagramas ya no son diagramas triangulares simétricos. En algunos casos puede darse de que yo obtenga distintos tipos de diagramas. Los tres diagramas que puedo obtener es, este es uno. El segundo diagrama que uno podría obtener es que aquí, lo voy a dibujar aparte, de que ustedes tengan un valor, porque a lo mejor el momento produce un positivo muy grande, y acá tengo que sumar negativo con negativo. Entonces, el diagrama me da aquí. Esa sería la otra posibilidad del diagrama. Entonces, en este caso, fíjense, en este caso, el eje neutro está acá, porque es ahí donde la tensión es nula. ¿Estaban viendo? En cambio, en este caso, el eje neutro estaría ¿dónde? Fuera de la sección. Porque si yo prolongo bueno, está muy chiquito, ¿no? Pero si yo prolongara esto, está entonces fuera de la sección. ¿Dónde está? Acá. Estaría ahí, ¿no?
Entonces, voy a ver de hacerlo más acá. El eje neutro en este caso estaría ahí, ¿no? Y en este caso, tengo esta opción, perdón. Y en este caso, el eje neutro está fuera de la sección. Está ahí afuera, ¿no? Y en el segundo caso, está dentro de la... Bueno, ese sería conceptualmente cuando yo estoy aplicando un esfuerzo axial más un momento. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Puedo cambiar de pantalla o quieren hacer alguna pregunta sobre esto? Paro un ratito para que me hagan alguna pregunta. Profe, ¿Sí? entonces esto más o menos comparándolo con lo que ya hemos visto, vendría siendo lo mismo que nosotros calculábamos en la sección con flexión, digamos, digamos, el esfuerzo en la fibra superior y la fibra inferior, perdón, no el esfuerzo, la tensión. Claro, Y claro. el corte, digamos, pero en vez de eso tenemos, digamos, la tensión arriba y abajo, digamos, y la tensión axial. Pero sería lo Claro. mismo que hemos estado haciendo, nada más que ahora con el esfuerzo normal. Exactamente, se calcula igual. Ah, bien, perfecto. Porque fíjese, usted esta ecuación que está acá, esta ecuación, esta la conoce. Porque el esfuerzo axial usted lo sabe calcular. ¿Está bien? Y el área la ha determinado por la tensión admisible. O sea que esta ecuación. Y esta expresión también la conoce. No tiene ningún problema. Ya lo ha hecho, lo hemos hecho en la evaluación. O sea, lo que yo quiero decir de que no es un tema totalmente nuevo. No sé si me interpretan. Es un tema en el cual, juntando lo que yo ya sé, puedo resolver el problema. Lo único que sí tengo diferencia, ¿por qué no es un diagrama doble triangular simétrico como es el de flexión? Y porque estoy sumando un diagrama rectangular con un diagrama doble triangular. Entonces la suma se ve acá. Si este es negativo y este es positivo, bueno, acá me va a dar negativo más pequeño. Si este es negativo, un negativo mayor. Entonces puedo obtener diagramas de este tipo o de este tipo. ¿Me siguen con la idea? Pero el concepto ustedes ya lo tienen, porque no estamos viendo algo nuevo. ¿Está bien? Bien, perfecto, perfecto. Pero, y la razón por la que no, cuando, digamos, hacemos el tema este del cálculo de las tensiones normales y las tensiones tangenciales, que no podemos graficar, o sea, no podemos hacer un diagrama de ambos esfuerzos juntos, es porque no están en la misma dirección. O sea, no, los vectores, digamos, no serían paralelos. Claro, acá todavía no le estamos metiendo el condimento del esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Porque en este caso particular que yo les he mostrado en este dibujito, las dos tensiones normales están actuando en la misma dirección. Entonces, claro, y por eso se puede hacer el diagrama, si no, no se podría hacer, como en el caso del corte entonces, si a usted a bien, esto ahora le sumamos el condimento del corte, bueno, estaríamos igual. Lo que pasa es que ahora la tensión normal es debida a dos efectos. Al efecto del esfuerzo axial más el efecto del momento. Y el corte, si usted se lo quiere sumar, se lo suma igual que se lo ha sumado, como hemos visto en la evaluación o como hemos visto en el trabajo práctico número 10, no sé si me sigue. Pero acá el concepto claro es que los esfuerzos normales son debido a dos efectos, al esfuerzo axial más el momento. ¿Sí? Bien, perfecto. Y la última pregunta, profe. Ahí estamos diciendo que el eje neutro, digamos, la posición del eje neutro puede variar cuando ya juntamos los dos diagramas debido a que el nulo, por ejemplo, está más sesgado a la izquierda, por ejemplo, ahí. Ahora, el eje neutro, digamos, o sea, justamente es el punto donde es nulo y puede ir variando, entonces, porque yo tenía entendido que el eje neutro era siempre el mismo, digamos. Era en el medio de la sección. Claro, está bien la pregunta, está perfecta la pregunta. Primero, ahora vamos a ver, el eje neutro en este caso, ¿no es cierto? Primero, no coincide con los ejes geométricos, pero sí es paralelo a uno de los ejes geométricos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que el eje neutro esté adentro o esté afuera? Bueno, en este segundo caso,
en este segundo caso, es porque, ¿no es cierto?, el esfuerzo axial es muy grande respecto al momento. Y en esto es porque el esfuerzo, no, el momento es muy grande respecto al esfuerzo axial. O sea, depende de la relación de las ordenadas, de las tensiones estas. Cuando usted vaya a sumar menos más o más más. No sé si me sigue con la idea. Usted puede obtener, repito, depende de esto. Si el esfuerzo axial es muy pequeñito, y bueno, usted va a obtener un esfuercito muy pequeñito, que lo va a tener que sumar posiblemente a un diagrama, llamémosle, de flexión debido a momento, uno de tensiones debido a momento. Obvio. Es que no, ahí está. Mire, esta relación, si usted suma esto ahora, lo voy a buscar un poquitito más abajo, ahí está. Ahí estoy dibujando, ahí, bueno, le cambié la línea, ¿no? Pero no importa. Ahí estoy dibujando un diagrama de tensiones muy grande con respecto a este. Si usted suma esto más esto, le va a dar un diagrama de este tipo. Ahora, si este valor toma un valor mucho mayor, si usted suma este con este, posiblemente le dé un diagrama de este tipo. ¿Me sigue con la idea? Por eso es Bien, que perfecto, el sí. eje neutro, repito, el eje neutro en este caso puede estar adentro o fuera de la sección, pero siempre paralelo a uno de los ejes. Paralelo a uno de los ejes. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, Bien. acá el dibujito que quiero completar es el siguiente para mostrarle lo que está hecho en el apunte. Lo que está hecho en el apunte para que después veamos un poco este concepto. Esa es la sección. Bueno, elegí la flecha, pero tal vez. Ahí tengo la sección. No. Ay, señor. Menos mal que esto. Bueno, ustedes me van siguiendo, ¿no? Ahí está. Entonces puede darse esta situación. Ahí tengo la sección. Y esta sección tiene ese normal y ese momento. ¿Está bien? Entonces acá usted tiene los ejes baricéntricos, que los voy a dibujar ahora, lo vamos a hacer de otro color. Los ejes baricéntricos, que son los que usted ya conoce. Ese y ese. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. El eje neutro, este eje neutro, puede estar cortándole a la sección. Entonces puede estar ahí. Por ejemplo, cortando la sección, está ahí. ¿Se ubican en el dibujo? O sea que esto que estoy acá es como si yo lo estuviera viendo de costado. ¿Sí? Ese es el caso en el cual el eje neutro corta la sección. ¿Es paralelo a uno de los ejes principales de la sección? Sí, claro, es paralelo. Siempre y cuando, repito, el momento esté actuando en esta dirección. ¿Está bien? Y el normal lo tenga actuando ahí. ¿Ok? Ahora, puede darse que si la relación entre esfuerzo axial y momento es llamémosle, muy distinta, bueno, el eje neutro puede caer afuera. Que no tiene hecho físico, porque estas tensiones que están fuera de la sección no existen como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá la sección está solicitada toda a tracción o compresión. En cambio acá hay parte de la sección que está traccionada y parte de la sección que está comprimida. Entonces, algunas fibras se van a alargar y otras fibras se van a cortar.
El concepto es el mismo. ¿Me siguen? Pero es superposición de efectos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Así paso a la otra compartida, a otra pantalla. ¿Quedó claro este dibujito? Sí, sí, o sea, nosotros lo estaríamos viendo del costado. Del costado. Exacto, que este dibujito que les voy a mostrar ahora, este dibujito, es como si yo lo estuviera viendo del costado. Entonces acá tienen el caso en el cual el eje neutro corta la sección, N, y acá el eje neutro que está fuera de la sección. ¿Ok? Y los diagramas, y acá está como si esta sección, esta, es la sección que está ubicada acá arriba, que se las dibujé en perspectiva yo recién. Es esta sección. Por lo tanto, el diagrama es un diagrama que puede ser un diagrama doble triangular no simétrico. Ese es el concepto. Es más difícil explicarlo que aplicarlo. Entonces llego a la clásica ecuación. Miren, la clásica ecuación, después ustedes hagan todo esto, pero van a llegar exactamente a lo mismo. La tensión es debida a la suma del normal sobre el área más el momento sobre I por I. O sea, tienen el efecto de la compresión o la tracción y tienen el efecto del momento. ¿Me siguen? Así que no es nada nuevo, hay que aplicar el principio de superposición. Bueno, y acá se hace una ecuación del eje neutro para poder determinar la posición del eje neutro. Yo preferiría esto después verlo en los ejercicios. Un último comentario. Hay una propiedad que se llama núcleo central de inercia, donde este núcleo central de inercia uno lo puede, a ver, ¿dónde está? Acá está. Uno puede calcular las distancias del núcleo central de inercia, por lo tanto, el núcleo central de inercia tiene algunas propiedades, que es un rombito en este caso, que tiene tantos lados como la sección que estoy analizando. Si la sección tiene 4 lados, el núcleo central de inercia tiene 4 lados. Pero no importa, fíjense, los EI uno los puede calcular y son, por ejemplo, en el caso de la figura, D sobre 6 o B sobre 6. O sea que el rombito queda perfectamente definido. ¿Qué le quería decir, Pérez? Esto le quiero decir. Si el centro de presión, ahora voy a explicar qué es lo que es el centro de presión. A ver, insertar cuadro, lo voy a poner aquí. Yo sé que el momento es igual a P por E. ¿Está bien? N le hemos llamado, ¿no? Por E. ¿Qué quiere decir? De que E es igual a M sobre N. Y M sobre N son esfuerzos que ustedes conocen, porque ustedes saben determinar esfuerzos internos. Por lo tanto, E lo saben calcular. Entonces, la distancia que hay desde el baricentro de la sección a K, K es el centro de presión, voy a ir al primer dibujo para que lo veamos aquí, y voy a agrandar esta figura. K es donde cae la fuercita P. Ese es K. ¿Ok? La excentricidad E, ustedes la saben calcular, es el momento sobre P o sobre N. ¿Ok? Entonces, como el momento y el esfuerzo normal, ustedes lo conocen porque saben determinar esfuerzos internos, entonces podrían determinar la posición de K. ¿Cómo determinan la posición de K? Como M sobre N. Bien, se puede demostrar que si K cae justo en el borde del núcleo central, el diagrama de tensión es un triángulo. Y el eje neutro coincide con un borde de la sección. Si el centro de presión cae dentro del núcleo central,
el eje neutro está fuera de la sección. Está bien, estos diagramas no existen, ¿eh? Ese diagrama que está acá está dibujado, pero ese diagrama no existe, ¿no? Está fuera de la sección. O sea que, ¿cómo es el diagrama de tensión? Un trapecio. Y finalmente, si el centro de presión cae fuera del núcleo central, ¿está bien? El eje neutro corta la sección. Y obtenemos un diagrama doble triangular, pero no simétrico. ¿Sí? Un doble triangular, pero no simétrico. Entonces esos son los tres casos que se pueden presentar cuando yo tengo flexión y un esfuerzo axial. Bueno, antes de pasar al ejercicio, ¿alguna pregunta? El primer caso era cuando caía en un vértice del rompito, en este caso. Sí, es muy raro eso. Sí, es bastante justo. Claro, es como si usted, viste, hace tiro al blanco, ¿no? Hace tiro al blanco y es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Hace tiro al blanco y le pega justo al blanco. De 100 tiros, uno le pegó ahí, qué sé yo. Pero Claro, no. súper principiante. Sí, digamos, los dos casos más frecuentes son el B o el C. Digamos, que el diagrama sea trapecial o que el diagrama sea un doble triangular no simétrico, ¿no? Bueno, veamos los ejercicios, porque ahí se le van a aclarar muchas cosas. Me parece que es mejor ver los ejercicios. Entonces, ahora vamos, no, esto, vamos a ver el ejercicio. Este ejercicio casi lo tienen todo resuelto. Es más, con lo que le hemos resuelto, se llevan todos los ejercicios resueltos. Entonces, es este el trabajo práctico que le hemos llamado abrí, me parece, sí, abrí el archivo, quiero abrir el otro. Bueno, el trabajo práctico número 11, dimensionamiento, atracción y compresión, y qué pasa cuando tengo momentos más esfuerzo de corte. Entonces veamos el primer trabajo práctico. Ustedes el ejercicio 1 lo tienen resuelto, así que no hay ningún problema. Vamos a resolver el ejercicio 2. Los primeros ejercicios están relacionados con solamente esfuerzos axiales. Entonces, este segundo ejercicio se trata de una nave industrial. Profe, me parece que se le trabó, disculpe, pero me parece que se le trabó. ¿No ven la pantalla? O sea, está como clavada ahí en Ah, ok. unidad 11. No te preocupes, ahora lo vamos a dejar. Gracias por avisar. Entonces, ahora vamos a compartir. Lo voy a compartir desde acá. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí están viendo el ejercicio 2? No, todavía no. No. Bueno, entonces voy a cerrar este. Vamos a grabarlo. Y lo vamos a cerrar. Y vamos a abrir el otro. Vamos a hacer el procedimiento. Ahora sí deberían verlo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Sí. Entonces vean la guía de ustedes. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Y la idea del ejercicio número 2 es resolver la barra que mayor esfuerzo de tracción tiene y mayor esfuerzo de compresión tiene. Entonces tenemos esta nave industrial que está conformada por estos reticulados, que como ya les dije, eran bastante odiosos su resolución. Entonces, acá nos están diciendo de que dimensionemos, ¿no es cierto?, la viga de reticulado y que está separada a 5 metros, es decir, cada viga reticular está separada a 5 metros.
O sea que la zona de influencia de un reticulado central son 5 metros, ¿ok? Son 5 metros. Y que está sujeta a una carga de 1 kilonewton por metro cuadrado del peso propio, más una sobrecarga de 5 kilonewton. Como vamos a aplicar el método ADN, que es el método de la tensión admisible, no, vamos a sumarlo directamente. Es decir, 1 más 5, 6 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, fíjense, presten atención cómo determino la carga que actúa en cada uno de los nudos. Bueno, primero esto es una carga por su unidad de superficie. Entonces lo afecto por la zona de influencia, que son 6 kilonewton por metro cuadrado por 5 metros. 5 metros es la separación entre vigas reticulares, que representa la zona de influencia. Me da 30 kilonewton por metro. Y ahora es como si yo tuviera una carga uniformemente distribuida de 30 kilonewton por metro. Pero la separación, condición era en reticulado que las cargas se aplicaban en los nudos. Entonces, ¿cuál es la zona de influencia de un nudo? La separación entre nudos, 1,20 metros. Entonces el P1 son 60 por 1,20, que me da 90 kilonewton. ¿Está bien? Entonces, el P1 actuando en cada uno de los nudos son 90 kilonewton. En el nudo inicial y en el nudo final será la mitad porque la zona de influencia es 1,20 dividido 2. ¿Entendieron eso? ¿Cómo lo hice? ¿De dónde salió 90? ¿No? Que ya esto ¿Lo lo puede tienen. repetir, profe, desde 30? Ajá, ¿de dónde salió el 60? Ajá, No, 60. Ah, no, acá me equivoqué. Ah, me equivoqué. Es que este es 30. Ahí está. Entonces este es 60, ¿no? ¿O no? Me equivoqué al pasarlo, pues lo estaba haciendo bien. Menos mal que están atentos. 36 sería, profe. 36. 36. Sí, ok. Entonces, a ver, voy a revisarlo. 6 por 5 está bien, 30. Y 30 por 1,2, 36. ¿Ok? ¿Está? Bien, bien, sí, sí. Bien. Entonces, cada P1 será 36 y los nudos extremos será 18. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora yo tengo que calcular los esfuerzos internos de este reticulado. Ahí pueden aplicar el método de los nudos y volverse loco, ¿no es cierto? O el método de la sección. Bueno, yo acá lo hice con un programita de computación, que la idea es, esa clase opcional y optativa que les voy a dar, es ver cómo utilizamos estos programitas. Entonces, que yo siempre les aconsejé, usen esto. Bueno, puse el reticulado, pusimos las cargas y sacamos los esfuerzos. El programa da los esfuerzos internos. Y de acá reviso y cuál es el máximo esfuerzo de tracción. Bueno, me dio 67,5 kilonewton. ¿Y cuál fue el máximo esfuerzo de compresión? 72 kilonewton. Ojo que esto está sacado para la carga equivocada, pero no importa eso. Háganlo así, no se preocupen. Lo que importa es el dimensionamiento. Entonces, ¿cuál es la carga con mayor esfuerzo de tracción? La 4. Bueno, fíjense, la 4 es esta que está acá abajo. ¿No? ¿Y cuál es la barra con mayor esfuerzo de compresión? La 12 y la 13. La 12 y la 13, estas dos barritas que están acá. ¿No? Entonces, de ahí rescato cuál es el máximo esfuerzo de tracción y cuál es el máximo esfuerzo de compresión. Y con esto voy a diseñar el reticulado, esas dos barras, por ahora.
El dimensionamiento de tracción es muy fácil. Acá tienen los datos del problema: material A0F24, tensión de fluencia 240 megapascal, coeficiente de seguridad 1,6, o sea que sacan la tensión admisible, ¿no? Entonces, el dimensionamiento a tracción es el área necesaria, la saco como 675 dividido 15. Entonces, 45 centímetros cuadrados. Como generalmente en estos reticulados el cordón inferior y el cordón superior se adoptan iguales, por una cuestión de fabricación, etc., voy a mirar primero cuánto necesito para el cordón inferior. Y allí voy a aplicar lo que se llama el método Omega. Voy a adoptar como sección una sección cuadrada hueca. Entonces, ¿cuál es la longitud de la barra comprimida? Porque está articulada, coincide con el primer caso de Euler. Es decir, LK es igual a LK. Entonces, 120... No es un tema totalmente... ¿Perdón? Entonces, es 120 dividido el I mínimo. ¿El I mínimo de dónde lo saqué? Primero saqué el área sin pandeo. Me da 48 centímetros cuadrados. 720, que surge de acá, dividido la tensión admisible. Me da una sección de un caño de 12 por 12 por 12 milímetros de espesor. Y de ahí saco el I mínimo. Bien, y me dio un lambda cero de 27,78. No vamos a tener tiempo ahora, pero después ustedes, si quieren, revísenlo. Con el 27,78 entro por la fila inferior y saco el omega 0. Entonces ahora incremento el área, los 48,13 multiplicado por los 1,23, y me da 59. Y en función de eso elijo una nueva sección que cumpla con estos 59. ¿Está bien? Entonces, en este caso, resultó ser una sección de 200-200 por 8, con una área de 59,79, que es mayor a 59,20. Saco la esbeltez, 120 dividido el radio de giro mínimo, y con la esbeltez entro por la columna de la izquierda. Como yo lo planifiqué esta clase hasta las 19, después si hay duda lo vamos a ver en otro momento. Ahora, después ustedes vean estos resultados, saco el coeficiente omega y me da, aplico la ecuación, el esfuerzo axial por omega dividido el área. Y me da 14,45, que es menor de 15. Entonces yo puedo decir de que este cordón de, que lo voy a poner aquí, 20 por 20 o 200 por 200 por 8 milímetros de espesor, satisface el esfuerzo de compresión y también satisface el esfuerzo de tracción. Entonces, repito, acá hemos aplicado, como dije, acá lo voy a corregir, método Donkey, pónganle. No es el método Omega. Empecé a aplicar el método Omega, pero tenía que hacer muchas iteraciones, así que después lo cambié. Entonces el ejercicio 2 ya lo tienen resuelto, cópienlo tal cual, no van a tener ningún problema. El ejercicio número 3 me pide calcular, acá lo tengo, el ejercicio 3, calcular la carga crítica de Euler para los 4 casos de las condiciones de vínculo. ¿Ah? Los 4 casos son estos. Entonces, acá en la guía que le hemos preparado, hemos puesto el primer caso, L coincide con L, 350. Para un IPN 300, estos datos los saco de tabla.
El segundo caso, 0,707 de L. El tercer caso, 0,5 de L. Y el segundo caso, 2 veces L. ¿Mm? Así que acá, para independizarnos del módulo, dividimos P sobre el módulo y trabajamos con estos factores. Fíjense los coeficientes que dan, la carga crítica, ¿cuál sería mayor? La que tiene, evidentemente, menor longitud, que sería 175. La que tiene este caso, que es empotrado, es el que, de alguna manera, es menos riesgosa para el efecto de pandeo. Y el segundo caso, la carga menor, ¿cuál sería? El caso en el cual la columna está empotrada en la base y libre en la cabeza. Entonces, en este caso, es el caso más riesgoso. Y los otros dos casos son casos intermedios. Entonces, bueno, allí tienen también el ejercicio número 3, también lo tienen resuelto. Y el ejercicio 4 les pide dimensionar una columna que está articulada empotrada, es decir, que corresponde a este caso, donde la longitud es 0,707 de L. Entonces, utilizando el método de Donkey. Entonces, en este caso dice trabaje con un UPN, con un perfil U. Entonces, primero saco el área sin pandeo, me da un perfil. De este perfil tengo que tener un área que sea mayor al área sin pandeo. Saco su radio de giro y saco el lambda cero. Con el lambda cero entro por la fila inferior y saco el omega cero. Y con el omega cero incremento el área. Entonces yo ahora necesito, para soportar el pandeo, 47,26 centímetros cuadrados. Vuelvo a la tabla y elijo un nuevo perfil cuya área sea mayor a los 47,26. Saco su radio de giro, saco su esbeltez, saco el omega, entro por la columna izquierda y veo si me verifica. El método de Donkey los conduce hacia la solución. No tienen por qué hacer ningún procedimiento iterativo. Como lo muestra el ejercicio, fíjense que 12,5 es menor que 14 kilonewton sobre centímetro cuadrado, que es la tensión admisible. Entonces aquí tienen cómo aplicar el método de Donkey. Y el último ejercicio hablan sobre un momento y un esfuerzo normal. Bueno, acá no tengo mucho para explicarle porque es lo que venimos haciendo. Fíjense, el primer término es debido al esfuerzo normal y el segundo término es debido al momento. Acá se aplicó el momento dividido el módulo. Pero ¿cuál es el problema que tiene este ejercicio? Que no puedo determinar con anterioridad la sección, la tengo que elegir y verificar. Y repetir el proceso tantas veces sea necesario hasta que la condición me quede verificada. Entonces yo para arrancar adopté un perfil 200. Saqué su área, saqué su radio X, en la dirección su radio de giro, y saqué el módulo. Sacamos la esbeltez. Con la esbeltez entramos por la columna de la izquierda y sacamos el omega. Entonces, ahora digo, 50 es el esfuerzo normal, multiplicado por omega, dividido el área, más el momento dividido el W. Ahí tienen los dos valores, 4,63.
¿Estoy bien? Sí, estoy bien. 4,63 menor el 14, pero estoy gastando material. Porque en realidad, si bien es menor, como digo acá abajo, 4,63 es menor, está muy por debajo de 14, como que estoy desperdiciando material, y esa sección es antieconómica. La podría bajar aún más todavía para acercarme a 14. ¿Sí? Que eso es lo que les digo, repitan el proceso hasta que la tensión resultante sea menor que la admisible, pero próxima a la misma, ¿no? Que no haya tanta diferencia. Ese sería un omega. ¿Perdón? Ese sería el método omega. Claro, este sí, no le queda otra. Porque Claro. fíjese, en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos, primero, el área no la conozco. Segundo, no conozco el omega. Y no conozco el W. O sea, tengo una ecuación con 3 incógnitas. Entonces no me queda otra alternativa que adoptar una sección y verificar. Y si no me da, puede ser que se me pase. Y tienen que buscar otra y bajar la tensión. O como en este caso, adoptaron una sección muy grande. Y bueno, a lo mejor sí, no hay ningún problema. Pero el que pone la plata le va a decir, ustedes le tienen que cuidar también la economía al cliente, ¿no? Entonces, por ahí esta sección es grande. Y deberían acercarse más a 14, porque tiene mucho margen, está trabajando muy, muy por debajo de 14. ¿Me siguen con la idea? Sí, sí. Bueno. Bueno, tenemos 5 minutos antes que se nos corte, se nos hizo larga esta clase, porque hicimos una introducción de media hora entre consultas y diálogo. Pido perdón. Pero bueno, véanlo y la clase que viene, si nos tenemos que tomar, porque la clase que viene es más cortita, si nos tenemos que tomar una media horita para poder cerrar este tema, lo cerramos. Pero tienen todos los ejercicios resueltos, hay un último ejercicio que es optativo, que véanlo si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, pero bueno, yo siempre les aconsejo que lo hagan, porque siempre practican mucho más. Pero ahí tienen todos los ejercicios resueltos. ¿Preguntas de esto antes que se nos desconecte? Profe, a mí me había quedado una duda con el caso del pandeo. Entonces, Sí. a mayores beltés que tenga, es probable que falle por Pandeo. Es pandeo, probable claro. que falle porque se deforma lateralmente. Y cuando la altura es pequeña, es probable que rompa por aplastamiento, lo que conocemos los ingenieros. No, Claro, por no sé, compresión, entonces. por compresión, Bien. exactamente. Exactamente, por compresión. Sí, 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 es correcta su apreciación, ¿eh? Sí, sí, claro. Es muy posible que cuando la pieza es muy cortita, la columna va a fallar por compresión. Y cuando la pieza es muy esbelta, va a fallar porque se deforma lateralmente. Profe, ahora, por compresión, ¿no se deformaría también lateralmente? O sea, digamos, cuando nosotros estudiábamos el tema, no me acuerdo si era la unidad 6 o algo así, que estudiábamos, digamos, cómo reaccionaban los materiales a la compresión y que veíamos Sí. en un momento que la compresión misma va a causar un ensanchamiento en el ancho de la... Sí, pero ese es por efecto, ese es un efecto de que se modifica la sección. No, ¿sabe qué va a pasar? Que la sección se va a cortar, si es de compresión, o se va a alargar. Y en ese proceso de acortamiento es que la pieza colapsa. No se alcanza a deflectar, a hacer la deflexión lateral. Lo ¿Y qué otro pasaría? Digamos, que ¿se vimos, cortaría la viga o qué pasaría si... no, bueno. vio la columna esa como la que vio, esa que estaba toda aplastada, eso pasaría si fuera de hormigón. Y si fuera de acero, hay un pandeo localizado del acero que hace que colapsa y deje de tomar carga. Claro, Pero eso sería por las pandeo, fallas digamos, en no la, por... bien. claro, las fallas en la sección, las fallas en la sección. El área de la sección no es suficiente para tomar esa carga. Son dos fallas distintas. Pero de todas maneras, repito, cuando usted saca la esbeltez se da cuenta, porque cuando usted mire la tablita de los omega, si las esbelteces son mayores de 20, hay problema de esbeltez. Cuando las esbelteces son menores de 20,
el coeficiente omega es 1. ¿Me interpreta? Entonces, cuando las esbelteces son mayores de 20, ya ahí empieza a tener problema de inestabilidad. Cuando las esbelteces son menores de 20, no tiene problema de inestabilidad. No sé si Bien, quedó perfecto. claro. Sí. Claro, Gracias, lo que a profe. nosotros nos interesa es el problema de estabilidad. Claro. Bien. De todas maneras, siempre, a ver, puede darse el caso de que la columna no tenga problemas de inestabilidad, que tenga una sección suficiente, que no tenga deflexión lateral. ¿Por qué en el último ejercicio le aplicamos el omega? Porque la esbeltez daba 70 y tanto, pero el omega no es necesario si la pieza tiene una sección lo suficientemente grande. Uso directamente la tensión es el normal dividido el área más el momento dividido el módulo. Ahora, si tengo problema de inestabilidad es el normal por el omega dividido el área más el momento dividido el módulo. No sé si quedó claro ese concepto. Porque cuando hicimos los dibujitos, nunca hablamos del omega, los dibujitos de la suma entre compresión y momento. El omega se lo pusimos porque había problema de esbeltez. ¿Quedó claro? Bien. Claro, es como que le damos ese efecto extra, por así decirlo. Claro, exactamente. Madúrenlo y en todo caso la clase que viene, que la va a dar Gustavo, le vamos a robar unos 15 minutitos por si ustedes quieren hacer algunas preguntas y yo extenderme un poco más en este tema que a lo mejor lo dimos un poquito apurado, atento a que nos perdimos media hora al inicio. No nos perdimos, lo ganamos en otras cosas, pero bueno, nos quedamos cortos para este tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. En el caso que corregimos, bueno, con el programa, lo que hizo con el programa, ¿estaría bien hecho o habría que rehacerlo con los valores ya corregidos? No, copien esos valores. Porque ahí al final yo le estoy dando los resultados. No, copien esos valores. Bien. Yo tendría que hacer una pasada nueva pero Claro, hay que ¿sabe hacer todo qué? nuevo. Claro, ¿sabe qué pasa, Navarro? Que en realidad esta parte lo que más interesa es cómo usted hace el diseño. Si el esfuerzo es Bien. chico o si el esfuerzo es grande, es relativo, no importa. ¿Ok? Lo que sí interesa de este trabajo práctico, cómo usted hace un diseño a tracción y cómo usted hace un diseño a compresión. Cómo dimensiona a tracción y cómo dimensiona a compresión. Ese sería el objetivo. No lo modifique. Tome sus Ok. valores. ¿Mm? Bueno, queda menos de un minuto para que se corte. Nos vemos el próximo martes. ¿Mm? Bueno, Nos vemos. si no, bueno, muchas gracias por la paciencia y por la compañía. Un saludo, gracias. Bueno, perfecto, Miguel, nos vemos entonces más Gustavo, tarde. te mando los que faltaron. Bueno, ahí mandamos los que faltaron. Porque cuando yo lo bajé, no todos lo habían subido. Sí, eran 10, me mandaste 10. Sí, tengo que ver 8, ahora ¿no? cuántos más hay, porque yo después empecé la clase. Sí, bueno, cuando termines me los pasás y yo los termino de mirar. Ahí había un solo chico que parece que había armado mal el archivo y había repetido una hoja y le falta una hoja. En todo caso, no sé, Le mandamos un correíto. le mandamos un correíto para que vea qué le pasó, porque mandó repetida la hoja 1 y después mandó la última. Bueno, mandame y le pongo un mensajito en la página hasta que vos puedas entrar. Le ponemos un mensajito. Bueno. Profe, ¿Sí? tengo una consulta con el tema, yo quería rendirla en la próxima mesa, pero